grabar la sesión. Excelente. Muchas gracias a todos por inscribirse y asistir a este webinar sobre implementación de CFDI 4.0. Sean todos bienvenidos. Y como mencionaba, pues es la continuación del webinar que muchos de ustedes también nos acompañaron la semana pasada, en donde vimos un marco teórico muy general, vimos algunas pruebas, algún tipo de implementación. Sin embargo, ahora nos queremos enfocar a prácticamente lo técnico. Por lo tanto, en esta sesión nos acompaña Eitron Villalobos, que es ingeniero de soporte, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchas gracias. Martín Flores, también ingeniero de soporte, que nos estará apoyando en este webinar. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Ernesto? Hola, mucho gusto, sean bienvenidos. Y por último nos estará apoyando también Sandra Lara, que es especialista fiscal, que también nos acompañó en nuestro webinar pasado, quien ella en esta vez no expondrá, sino que nos estará ayudando con sus preguntas, sobre todo fiscales. Bienvenida, Sandra. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Les estaré asistiendo en cualquier duda fiscal que puedan tener. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, Sandra. Y bueno, ¿qué veremos en esta ocasión? Como ya les habrá llegado la invitación, pues hablaremos sobre la documentación actualizada, lo que ha pasado más o menos en semana y media acá de lo que hemos visto y que hemos podido actualizar. Hablaremos de un ambiente de pruebas, algunos ejemplos que también tenemos ya previstos, consideraciones técnicas y como siempre, pues esta parte de preguntas y respuestas. Me gustaría, ahora que digo preguntas y respuestas, recordarles, y como ya lo han hecho ustedes en anteriores webinars, que si tienen, a partir del momento que lo necesiten, pregunta, lo pongan en la sección de abajo que dice preguntas y respuestas. ¿Esto para qué? Pues para que nos ayude a llevar un control de si podemos contestarles inmediatamente con nuestro equipo que está apoyándonos como backup con esas preguntas y respuestas, o si en algún futuro no tenemos la respuesta en el momento, podríamos contestárselas después, ya sea al final del webinar o después por medio de correo electrónico o por medio de un contacto personalizado. Eso nos ayudará muchísimo también para saber qué dudas hay, cuáles son las dudas más frecuentes y para poder dar seguimiento. Entonces, repito, ayúdenos a poner sus preguntas en la sección que dice preguntas y respuestas. Entonces, ahora sí nos vamos a ir como de lleno al webinar. Anteriormente dábamos un contexto. Ahora solamente quiero recordarles qué ha pasado durante esta semana y media. Pues tuvimos un webinar la semana pasada, que fue el 8 de diciembre, en el cual vimos como los grandes temas, ¿no? ¿Cuáles eran estos cambios generales que venían para el 2022, que están aquí puestos en la lámina, en donde nos enfocamos principalmente en los cambios de CFDI. Sin embargo, pues en los otros, donde justamente Sandra nos ayudó a presentar, pues había algunas preguntas, ¿no? De régimen para personas físicas, el tema de agapes, el regreso del dictamen fiscal, la desaparición del RIF. Nada más lo menciono como contexto, justamente por si tienen alguna duda, recordarles que estará Sandra aquí apoyándonos en ese tema y para pues tener como el contexto de por qué este webinar ya va más enfocado a los temas técnicos, para que nuestros compañeros nos ayuden y van a ver cómo va enfocado sobre todo a toda esta implementación y todos los ejemplos que tenemos prácticos para todos ustedes. Entonces, ahora sí, sin más preámbulo, le doy la palabra a Martín Flores, quien nos empezará a comentar cuál ha sido la documentación actualizada y qué ha habido durante este tiempo. Adelante, Martín. Muchas gracias, Ernesto. Hola, ¿qué tal? Pues sí, como sabemos, el SAT ha estado realizando publicaciones acerca de la documentación y muchas de las dudas que surgen ahí es cuándo van a subir la siguiente documentación, porque hay pendientes, por ejemplo, la llenado y lo que son los catálogos. Nosotros hemos implementado una sección en nuestro sitio de developers en la cual estaremos actualizando, ¿no? Y sobre todo publicando toda esta documentación e información que el SAT esté proporcionando paulatinamente, porque como ya sabemos, no hay una fecha específica, sino que simplemente realiza la publicación de la actualización o algún documento oficial y nosotros consideramos que es muy importante tenerlo a la mano de ustedes y lo hacemos a través de nuestro sitio de developers. Una vez accedido al sitio de developers y a la sección SW 4.0 que vemos en pantalla, podemos encontrar las siguientes secciones. Documentación 4.0,
como bien lo mencioné, aquí en esta sección estaremos publicando toda la documentación que recibiremos por parte de las autoridades, así como también la que estaremos investigando en dado caso tengamos que a realizar ese tipo de acción. La sección ejemplos 4.0, esta sección también es importante. En breve se hará mención de estos ejemplos, pero igual de todas formas ya está este artículo ahí en donde ustedes podrán acceder y sobre todo pues realizar sus pruebas con los respectivos ejemplos. Otra sección muy importante que es la de preguntas frecuentes. Como bien sabemos, las dudas se generan muchas. Y tanto como en el webinar pasado y como en el actual, se irán generando dudas y dichas dudas pues también se irán aclarando en esta sección. Cabe recalcar que muchos también clientes o contribuyentes acceden a realizar sus dudas a través de los distintos medios, ya sea por número de teléfono, por correo o por chat. Aquí es importante también que antes de realizar sus dudas, pues sí visiten el sitio porque para que el flujo de la información sea más ágil, ¿no? Tanto como para nosotros y para ustedes, ya que una vez accedido a esta documentación, pues pueden aclarar sus dudas o pueden ser más concisas y específicas al momento de querer transmitirlas hacia nosotros. Bien. Sí. Sí, ya puedes continuar. Muchas gracias, Martín. Bueno, pues ya después de conocer esa información, pues ahora lo que estamos esperando, ¿no? Los ejemplos de esta nueva versión de CFDI y cuáles son las diferencias que existen conforme al CFDI 3.3, que realmente fue la duda más frecuente en el webinar pasado. No sé si me apoyas en la siguiente documental. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de ingreso. Del lado izquierdo podemos ver un ejemplo de CFDI 3.3, del lado izquierdo, perdón, y del lado derecho, pues ya la nueva versión, que es la 4.0. Ahí están subrayadas algunas secciones de interés. Bueno, la primera que podemos observar es la versión, el atributo versión, perdón, que tiene el valor 4.0, cuando en la versión anterior, pues se tenía 3.3, ¿no? También hay que considerar que hay algunos atributos que se agregan y que son requeridos. En este caso, pues ahí tenemos subrayado exportación. Este atributo pues nos ayuda en el comprobante pues especificar si nuestro comprobante ampara alguna exportación o no. En el nodo emisor, pues tenemos los atributos RFC y nombre, y entonces aquí es donde quiero hacer una pausa porque me gustaría recordarles que, bueno, como se tiene ahorita, pues el atributo nombre no se valida. Realmente es un atributo que puedes ponerle cualquier texto. Obviamente en temas fiscales, pues sí debe concordar, pero pues en la nueva versión sí es súper importante que se agregue el nombre correcto y real del emisor. En este caso, cuando utilicemos CSDs de pruebas, pues también los CSDs de pruebas tienen su razón social o su nombre ya relacionado. Entonces es importante que cuando construyamos nuestros comprobantes, pues consideremos esto, ¿no? Porque alguna letrita, un espacio extra, un punto, no va a pasar, porque nosotros lo validamos y vemos que no concuerda, entonces vamos a regresar el timbrado. En la parte de ahí más abajito tenemos el atributo objeto impuesto, y pues este atributo nos ayuda en el comprobante a especificar si vamos a agregar impuestos o no. En este caso, pues un 0.2, y pues como vemos tenemos ahí todo el desglose de los impuestos, y bueno, si tuviera 0.1, como va a ser el ejemplo siguiente, pues no sería requerido. Entonces pasamos al siguiente. Aquí tenemos el ejemplo de traslado. Una de las dudas muy frecuentes ha sido de que, bueno, con esto de la carta aporte, ya saben, voy a poder hacer un comprobante de traslado en esta nueva versión, y la respuesta es sí. Podemos ver el ejemplo a la izquierda, que es el de CFDI 3.3, como actualmente se tiene. Y pues del lado derecho, pues ya tenemos la nueva versión.
Los mismos atributos, versión 4.0, exportación 0.1, que es lo que ya he explicado. Y bueno, aquí también quisiera hacer una pausa para el nuevo receptor, ya que aquí se agregan dos atributos nuevos, los cuales son domicilio fiscal receptor y régimen fiscal receptor, ¿sí? En el domicilio fiscal receptor es indispensable que nosotros ingresemos el código postal de nuestro receptor. Entonces es un dato que tenemos que conocer también. Y pues el régimen fiscal del receptor, ¿no? También, bueno, ahí no está subrayado, pero en el nombre también es indispensable que se anote pues el nombre real, la razón social de nuestro receptor, ¿no? Entonces, un tema a considerar. En la parte de abajo, pues como ya lo había mencionado en la diapositiva anterior, pues en objeto impuesto se tiene 0.1, entonces por lo tanto ya no se agregan los impuestos. Y bueno, este comprobante pues es de traslado, entonces no debe llevar. Entonces por eso se coloca 0.1. Nos pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí entramos ya a pagos, que es nuestra más reciente liberación. Anteriormente, en los días pasados, teníamos nada más CFDI 4.0, sin el complemento de pagos. Bueno, lo acabamos de liberar. Y bueno, entre tantos cambios como los que yo he mencionado, pues tenemos ahí ya hablando ya en la sección complemento, pues tenemos que la versión es 2.0, ¿no? Pues como lo tenemos en el lado izquierdo, la versión es 1.0 y ya entonces en esta nueva versión pues se coloca 2.0. Tenemos el atributo tipo cambio P. Este atributo es requerido. Si nosotros nos vamos al lado izquierdo, no lo vamos a encontrar. Entonces, esta es otra diferencia. Y debe ir acorde a la matriz de errores. En este caso se está colocando el valor 1 porque en moneda P pues es moneda nacional, ¿no? MXN. En la sección doctor relacionado pues tenemos estos nuevos atributos también, que es non parcialidad, importe saldo anterior. Este importe saldo anterior pues es como que el saldo que se tiene que cubrir. En el atributo impagado, que es el importe pagado, por el cual estamos haciendo el comprobante, y ya posteriormente dice importe saldo insoluto. Este atributo es la diferencia entre el importe saldo anterior con el importe pagado, ¿sí? Y en caso de que no se cubra en la totalidad, pues en este atributo se debe poner esa diferencia, ¿no? Entonces es importante también conocer esa parte. Y el atributo objeto importe DR, pues también es un atributo requerido y pues también se debe llenar conforme a las claves que pues publique el SAT, ¿no? Entonces, estos atributos hay que considerarlos. Los atributos que también están en la parte de arriba del comprobante, ya los he mencionado, entonces les vuelvo a repetir, importante que conozcan esta información del emisor, del receptor, considerar los atributos requeridos que ya he mencionado, que hay varios, ¿sí? Y también hay otros atributos condicionales. Estos ejemplos que nosotros plasmamos aquí, pues realmente son con datos mínimos, ¿no? Mínimos requeridos para que el comprobante pueda ser timbrado. Ya posteriormente vamos a hacer la demostración para que ustedes puedan ver pues cómo va el proceso de timbrado, ¿no? Y le cedo la palabra a mi compañero Martín. Muchas gracias, Ayrton. Sí, es importante también aquí definir cómo es el ambiente de pruebas, aunque para muchos de los clientes ya es algo común. Sin embargo, pues también consideramos que en algunas ocasiones pueden llegar a surgir aquí incidencias que podrían afectar a la integración y pues es mejor que definamos ya muy bien el camino para que su integración sea lo más fácil y rápido posible. Como bien sabemos, contamos con diferentes servicios, como lo es emisión timbrado JSON y timbrado corporativo. El ambiente de pruebas y producción es el mismo para todos, el flujo y el proceso más bien. También es importante aclarar este punto, que se ha generado muchas dudas y se van a seguir generando de cuál va a ser el URL y el endpoint para hacer el consumo de CFDI 4.0. Nuestros servicios estarán funcionando de la misma manera, no va a haber cambio en la URL y en los endpoints, se van a utilizar los mismos.
los mismos endpoint y la misma URL, tanto como para 3.3 y 4.0. También hay que aclarar que para realizar el consumo del ambiente de pruebas, se tiene que contar con credenciales destinadas a dicho ambiente. ¿Puedes continuar? Bien, aquí, como mencioné anteriormente, contamos con los 3 tipos de servicios. Una vez accedido a la documentación de esos servicios, encontraremos información plasmada como la que pueden observar en pantalla, en donde se nos especifica el URL de pruebas, el URL de productivo y los endpoints a las cuales pueden hacer el consumo del servicio. También aquí hay otro error común que sucede mucho cuando intentan realizar el consumo, que es que se aparece mucho como ese error S2000, su facturación, el saldo de su cliente se ha agotado. Ese error suele ocurrir porque en muchas de las ocasiones o realizan mal la integración en cuestión de que consumen el ambiente productivo con las credenciales del ambiente de pruebas, o viceversa, consumen el ambiente de pruebas con credenciales del ambiente productivo. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí al momento de hacer el cambio de uno a otro, y sobre todo pues tener bien claro cuáles credenciales son para dicho ambiente para realizar su integración. Y les dejo con mi compañero Ayrton. Muchas gracias, Martín. Bueno, aquí me gustaría hablar de las consideraciones técnicas que nosotros debemos de tener contempladas para pues, realizar nuestra integración de esta nueva versión. Y una de las primeras cosas que me gustaría hablar es de la identificación de errores, porque aquí en este tema surgen muchas dudas y la verdad es que en la documentación del SAT viene muy bien especificado pues esta información que nos pudieran apoyar para resolver todos estos errores. Y pues me gustaría, y como yo siempre repito, si somos integradores, estamos haciendo el desarrollo de nuestro sistema, estamos integrando esta nueva versión, yo recomiendo y siempre voy a recomendar que tengamos a la mano siempre la matriz de errores, ¿sí? Es un documento que nos va a facilitar mucho la vida y complementándolo con el estándar y el XSD o las guías de llenado, pues realmente nosotros mismos vemos el error y consultamos y solitos podemos resolver el problema, ¿no? Es indispensable que contemos con estos documentos siempre y pues que lo utilicemos como método de consulta frecuente, ¿no? Y además, pues estar pendiente también de las actualizaciones que haga el SAT, porque como todos sabemos y ha pasado con Cartaporte, pues lo ha estado actualizando frecuentemente, entonces hay que también estar al pendiente de esos cambios, ¿no? Nuestro servicio regresa varios mensajes de error, son muchos, la verdad, pero pues nosotros los podemos identificar. Aquí están los más frecuentes, porque muchas personas nos llegan con una duda de, oye, me sale error no clasificado y no sé qué está pasando, ¿sí? En la matriz de errores ese código que viene, pues dice lo mismo, no me dice qué es. Bueno, en la integración que ellos tienen o que ustedes tienen, a veces nada más agarran el atributo message, entonces se quedan con ese mensaje de error. Entonces, realmente ahí surge la duda, ¿no? Entonces, yo recomiendo revisar el JSON completo del response, porque ahí vamos a tener el message detail. En el message detail vamos a tener la descripción del error, qué es lo que lo está causando, en caso de que sea un error controlado. Y bueno, aquí en este caso, pues en el ejemplo que está ahí, pues dice que está faltando el atributo base, ¿no? Entonces ahí ya nos podemos apoyar del estándar, para ver en dónde tiene que ir y dónde no lo estoy poniendo en mi comprobante, ¿no? Ese es en el caso. A veces hay errores que no son controlados, realmente dice error no clasificado o error en la estructura. Normalmente nuestro servicio regresa cuál es la estructura que es el nodo o el elemento que está mal colocado. Normalmente sale, pues el nodo que colocaste aquí en esta sección no va. No, estamos esperando tal nodo, pero tú colocaste algo más. Entonces, también te damos esa información, pero es importante que pues tomen todo el response completo para que pues tengan la información pues completa que nosotros les proporcionamos.
para que pues tengan una certeza del origen del error. Y nos pasamos al error con código. Bueno, no, regresamos por favor. Aquí en el error con código, pues aquí sí ya tenemos un mensaje de la matriz de errores. En este caso, como yo siempre he dicho, siempre regresamos el código de error. En este caso es CFDI 40138. Entonces, en ese momento leemos la descripción, pues la pequeña descripción que nos da, y pues tenemos ahí ya un poquito el origen del error, ¿no? Entonces, para tener más información detallada, entonces aquí entra la matriz de errores, por eso yo siempre lo recomiendo. Entonces vamos a la matriz de errores y buscamos ese código de error. La captura que está abajito, pues es una fila de la matriz de errores precisamente. Y pues ahí vemos el código de error, el mensaje que nosotros regresamos, que está a la derecha. Y pues del lado izquierdo ya tenemos una descripción más detallada, junto con el atributo que lo está causando, que en este caso es nombre, y la sección en la que está, o el nodo. En este caso es en el nodo emisor, ¿no? Entonces, es importante conocer esto. Aquí en la parte de la tabla de la derecha, pues tenemos algunos de los status code que nosotros regresamos en el response. Y pues los frecuentes, ¿no? 200, que como todos sabemos es un success, que todo salió ok, normalmente es el timbrado correcto, ¿no? Regresamos, cuando hay algún tipo de error, regresamos el status code 400, un bug request, y bueno, las principales causas es pues el error en el comprobante, algún atributo que no está declarado, alguna validación que no pasó, un tipo de dato, cuando es JSON, un tipo de dato que no va, pusimos string, pero tiene que ser entero, entonces es importante verificar, ¿no? Entonces, también puede haber algún error en cómo se está mandando el request, estás mandando mal el header, inclusive el JSON Web Token no lo está haciendo bien. Entonces, pueden ser varias causas, ¿no? Pero normalmente el 400 es porque no pasó el request, ¿no? 401, lo mismo, es un código de error, pero en este caso es de que no pudimos autenticar los datos que estás enviando para pues, la autenticación del servicio. Como ustedes saben, es indispensable siempre mandar o las credenciales o el token de autenticación. Como ya lo mencionó mi compañero Martín, es muy frecuente que hay gente que ya tiene en producción su sistema y todo muy bien y quieren integrar, pasó mucho con Carta-Porte. Entonces, utilizaban las mismas credenciales de producción en el ambiente de pruebas. Entonces, esto es incorrecto. Para hacer uso del ambiente de pruebas se deben de considerar las credenciales de pruebas precisamente para que pues se puedan loguear en el servicio, ¿no? También es frecuente que la cuenta que están colocando no existe. Por ahí teníamos en la documentación antes una cuenta demo que era pues general para todos. Ya está deshabilitada y pues nos han llegado varias consultas de ya no sirve esa cuenta, pues porque ya está deshabilitada, ¿no? Entonces ahora es indispensable que ustedes cuenten con una cuenta propia para que puedan hacer estas pruebas. Y bueno, al final ya tenemos un error 500. Este es menos frecuente, casi no sucede. Y sobre todo sucede cuando pues, ya es el lado de la integración del cliente, ¿sí? A veces los requests ni siquiera salen, no llegan a nosotros y les regresa a su misma integración un error 500. Entonces, pues ahí sí ya no, ya sería revisar del lado de su integración precisamente para ver qué es lo que está fallando. Cuando llega a nosotros y nosotros regresamos un 500, pues puede que haya un error en el servicio, pero realmente eso no sucede. Entonces, es importante también considerar esta información. Pasamos al siguiente. Bueno, como todos saben, es indispensable tener el nombre del emisor y del receptor, ¿no? Entonces, una de las dudas que también nos han hecho llegar, oye, ¿dónde está esa información? Ahorita en ambiente de pruebas, las personas que están utilizando precisamente los SD de pruebas, pues nos dicen, en la carpeta que descargué no viene esa información, no viene el RFC. Bueno, en este caso, tenemos a su disposición estos dos servicios, que para esta nueva versión nos van a ser de muchísima utilidad, porque aquí vamos a poder validar que estén válidas ante el SAT, ¿sí? Esa es una. Y también vamos a poder validar pues la validez de obligaciones, tanto el certificado que esté en la LCO,
que sea válido todo, perdón, entonces nos podemos apoyar de esto. Como podemos ver, son métodos GET. La URL es la misma para ambiente de pruebas, ambiente de producción, services.test.sw.com.mx, es lo que ya hemos manejado anteriormente. Y pues nada más se complementa la ruta, ¿no? En este caso, para la validación de LRFC, pues tenemos la ruta de LRFC diagonal y recibe como parámetro en el GET, en la ruta, perdón, pues el RFC de la persona, ¿no? Y en la validación de LSO, lo mismo, tenemos la ruta LSO diagonal y recibimos como parámetro en la ruta el número de certificado, en este caso de la persona también. Entonces validamos que esté en el RFC y en la LSO. Pasamos a la siguiente. Bueno, otra de las dudas muy frecuentes es, vi tu ejemplo en el sitio, pero no es lo que yo necesito. Yo quiero tener este nodo, ¿cómo agrego este atributo? Agregué este atributo, pero no valida, según yo lo estoy agregando bien. Es una duda muy frecuente, entonces aquí es donde nos apoyamos mediante el estándar. De todas maneras, cuando tiene ese tipo de observaciones, nosotros con gusto los ayudamos, pero aquí es brindarles también las herramientas y darles la información de que ustedes mismos también lo pueden hacer. Y aquí nos apoyamos del estándar. En el estándar, si nosotros nos vamos a la documentación, vamos a encontrar una gráfica como la de la izquierda, ¿sí? Vamos a tener como el elemento padre, por así decirlo, en este caso CFDI 4.0, y va a estar relacionado a unos nodos hijos, por así decirlo, ¿no? En este caso, información global, CFDI relacionados, emisores, ¿sí? Y a su vez, esos nodos van a estar relacionados a otros elementos, otros atributos. Entonces, esa misma estructura es la que se plasma en el XML. Si nosotros vemos ahí en el comprobante de la derecha, bueno, el elemento padre, pues aquí vendría siendo la sección comprobante, y pues se deriva de ello, pues en los nodos que ya les comenté. En este caso, los que sí están plasmados en el XML son los nodos emisor-receptor, ¿sí? Entonces ahí ya se ve la estructura, cómo va el receptor, emisor, son elementos hijo, y pues también tienen ahí sus atributos, ¿no? Y pues ahí está el de domicilio fiscal receptor, que es el atributo que está ligado al receptor, entonces ahí ya nos apoyamos. En caso de que queramos agregar, repito, un nodo adicional, un nodo que no esté plasmado en los ejemplos que nosotros proporcionamos en el sitio, ustedes mismos lo pueden poner siguiendo esta lógica, ¿no? De qué va relacionado con qué. Y vamos al siguiente ejemplo, que es de lo mismo que estoy hablando. Para esta parte de que es el complemento de pagos, pues aquí tenemos que es el nodo padre, por así decirlo, pagos 2.0, y de ahí se deriva el atributo versión y los nodos totales y pagos, ¿no? En el nodo totales, pues ya tenemos ahí relacionado el atributo monto total pagos, y como vemos a la derecha, pues está plasmado, ¿no? Y lo mismo les repito, en el estándar está el diagrama, y siguiendo esa lógica podemos agregar los nodos. Nada más hay que cuidar bien nodo, si es nodo hijo, y checar de qué nodo es, a qué nodo pertenece, perdón, en qué sección debe estar declarado, seguir el orden en el que están declarados en el estándar, porque es muy frecuente que, por ejemplo, en el nodo impuestos se ponga primero traslados y luego retenciones, y en el estándar está, un ejemplo, ¿no? Entonces, en el estándar está retenciones primero y traslado, entonces no pasa. Entonces, sí hay que cuidar mucho de esa parte, pero sin problema. Si tienen más dudas acerca de esto o requieren algún ejemplo muy específico y les está dando muchos problemas construirlo, sin problema nosotros les brindamos el apoyo, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces aquí me gustaría pasar a una demostración. Voy a compartir mi pantalla, ya hablando de los ejemplos que pusimos aquí en el webinar. Vamos a hacer ejemplos de ingreso, traslado y pagos, ¿no? Son los mismos ejemplos que ya mencionamos aquí. Y un momento. Perfecto. Bueno, si somos integradores, desarrolladores, nosotros sí o sí debemos tener un REST client a la mano. En los más populares pues son Postman, Insomnia,
pero hay muchísimos más, ¿no? Entonces, no importa cuál utilices, realmente nuestros servicios tienen los mismos parámetros. Como ya lo mencionamos, los mismos endpoints que son utilizados actualmente son los mismos que se van a utilizar. La diferenciación se hace pues en los atributos que están declarados dentro de los comprobantes. Entonces, precisamente por eso es importante respetar la estructura, ¿no? En este caso, pues compartiendo aquí la URL, pues tenemos el ambiente de pruebas, que es services.test, como ya sabemos, en productivo nada más se omite test. Y pues complementamos la ruta conforme al servicio que estemos utilizando. En este caso voy a hacer la prueba con emisión timbrado XML, pero también tenemos disponible emisión timbrado JSON y timbrado corporativo, ¿no? También recibe un XML previamente sellado. Aquí es importante saber, porque muchas veces utilizan el servicio de emisión timbrado, y emisión timbrado lo que hace es, nos mandan el comprobante sin el sello, sin certificado ni nada, y nosotros generamos esa información por ustedes. Pero como nosotros lo hacemos, es importante previamente subir los certificados a la cuenta, ¿sí? A la cuenta que está haciendo el request. Porque el mensaje de error que nosotros regresamos es el certificado del emisor no se encontró. Entonces, por ende, no podemos realizar el sellado. En el caso de timbrado corporativo, que pues ya ustedes realicen el sellado y todo eso, es importante que se utilicen CSDs válidos para las pruebas o que sea vigente, ¿no? En este caso. Pero yo recomiendo utilizar los certificados de prueba, ya que para probar todo el flujo completo de timbrado cancelación, debe de ser con certificados de prueba, ¿no? Entonces, en este caso voy a hacer la demostración con emisión timbrado. Vamos a cargar el primero de traslado. Un ejemplo, una cosa que se me está pasando. Muchas veces no le cambiamos la fecha de emisión. Recordemos que es 72 horas previas, no más. Entonces, si no lo actualizamos, nos va a decir que la fecha no es válida, ¿no? Entonces, aquí nada más le cambiamos, lo voy a cambiar porque estos comprobantes ya están previamente timbrados. Entonces, es importante modificar esa parte, ¿no? Entonces aquí ya tengo mis ejemplos y ya los voy cargando. Como les decía, pues aquí estoy usando la ruta de emisión timbrado. Aquí en B4 realmente podemos poner B1, B2 o B3 o B4 y realmente no cambia la forma de request, solamente cambia la respuesta que nosotros regresamos. Más información de qué campos y qué respuestas damos en cada versión lo podemos encontrar sin problema en Developer, en el sitio. Y pues aquí vamos a utilizar la versión 4, que es la que nos regresa pues, más información, ¿no? Entonces, aquí estoy utilizando el token de autorización, que es un JSON token, nada más les recordaba. Y bueno, en el here aquí realmente no hay nada especificado, pero sí, por ejemplo, si estamos utilizando el emisión timbrado JSON, sí también es considerar, agregar content type application JSON to XML, ¿no? Porque si no cambiamos, entonces por eso no pasa. Entonces, hacemos la petición y pues ya nos regresa el timbre exitoso. Entonces, como vemos, es un status code 200 y pues ya toda la información que viene desde la cadena original generada por el servicio, código QR, el CFDI con el timbre fiscal. Entonces, todo esto varía según la versión que utilicemos de timbrado, ¿no? Entonces, si nosotros elegimos B1, un ejemplo, nada más permítame aplicarla de traslado. Okay. Como ya tiene un timbre previo, entonces hay que modificarlo, ¿no? Entonces, pasamos. Y bueno, aquí utilizando la versión 1, pues ya como vemos cambió la respuesta, nada más nos regresa el timbre fiscal y nada más. Entonces, esto depende de la versión que utilicemos, ya eso de acuerdo a sus necesidades, no cambia nada, el request es el mismo. Y bueno, vamos a hacer la prueba con el de pagos, que es este de aquí. Y vamos a utilizar la versión 4 para que podamos ver toda la información. Entonces, lo probamos y efectivamente el servicio ya recibe CFDI 4.0 de pagos, con complemento pagos, perdón. Y pues aquí también la misma información, ¿no? La fecha de timbrado, sello, todo.
Y bueno, hacemos la prueba con traslado, que también es un comprobante que mucha gente nos ha preguntado, ¿ya lo timbras? ¿Cuándo va a estar disponible? Pues ya lo tenemos disponible, vamos a hacer la prueba. Bueno, aquí me dice que el timbre que ya tiene un timbre previo, aquí nada más es cambiarle la fecha, ¿verdad? Y ahí está. Y ya, con eso ya podemos empezar nuestras pruebas en el sitio de developer, según el servicio que nosotros vayamos a utilizar. Les repito, emisión timbrado o timbrado JSON, pues ver las rutas a las que se tienen que enviar y siempre cuidar de mandar el request bien formado. Apúrense del token de autorización, los headers y la ruta específica y pues ir probando entre las versiones, ¿no?, de respuesta. Entonces, dejo de compartir para pasar a la presentación. Siguientes pasos. Pues como todos sabemos, el SAT nunca va a dejar de actualizar, bueno, al menos ahorita que está todavía próximo a ser oficial, el SAT no va a dejar de actualizar. Estamos completamente seguros de eso. Entonces, ¿qué es lo que sigue? O sea, ya estamos integrando, ya estamos armando nuestros comprobantes y es importante conocer también esta información, ¿no? El SAT va a seguir actualizando la documentación ya publicada, es un hecho, así como pasó con Carta Aporte, que de hecho la actualizó justamente el día que se iba a hacer oficial. Entonces, no demos por hecho que ya la información que está publicada ya no vaya a cambiar. Es muy probable y yo lo doy por hecho de que va a suceder. Entonces, hay que estar siempre al pendiente de esto, ¿no? Consultar siempre, tener a la mano la documentación, irla consultando, porque puede llegar algún cambio y ya después, pues haya que hacer modificaciones en nuestra integración, tanto ustedes como nosotros, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos al pendiente de esto. Entonces, procuramos siempre tenerlo lo más actualizado posible. En cuanto el SAT saca alguna actualización, nosotros metemos como prioridad para también actualizarnos nosotros, ¿verdad? Pendientes del SAT, pues tenemos los catálogos y las guías de llenado. Esto todavía no se tiene para ningún documento, entonces seguimos a la espera, pero una vez que nosotros lo tengamos, lo vamos a estar actualizando. Entonces también ustedes deben de estar al pendiente de cuando se publique esta información, pues para que también la puedan contemplar en sus integraciones, ¿verdad? Y bueno, ¿qué sigue para nosotros en SW? Nosotros hemos estado trabajando a marchas forzadas todo este diciembre, incluso desde antes, para liberar lo más pronto posible todos estos cambios. Pero como ya les mencioné, el SAT continuamente está actualizando la documentación, entonces nosotros tenemos que estar actualizándolo siempre que el SAT lo haga. Entonces, pues es una integración continua de nuestro servicio. Sobre todo ahorita que está sacando nuevas cosas y todo. Entonces, nosotros sí ya liberamos FDI 4.0, sí ya liberamos pagos y demás, pero pues eso todavía no queda ahí. Es susceptible a fallos, a errores de validación, pero pues lo que queremos transmitirle a todos ustedes es de que estamos trabajando para que todos estos cambios se apliquen de manera correcta. Y bueno, dentro de estos cambios pues también están las correcciones de errores. Muchos de ustedes nos apoyan bastante al mandarnos ejemplos o un escenario de error que se les presenta. Entonces eso nos sirve muchísimo a nosotros para validar, verificar que todo esté correctamente. Y si hay algo que no sepamos de primera mano y tengamos que preguntar, nosotros lo consultamos y hacemos las correcciones pertinentes, ¿no? Para SW también herramientas de integración. En este caso ya mencionamos que tenemos la documentación ahí en el sitio de developers. Tenemos ahí pues el enlace directo hacia la consulta con el SAT. Tenemos lo que les comentaba del LRFC, LSO, para que ustedes puedan consultar esa información también. Tenemos ahí los diferentes servicios de timbrado. Toda esa información está en el sitio de developers. Yo recomiendo, por favor, tómense un tiempo en revisarlo y buscar ahí la información, a ver qué pueden encontrar y qué es lo que más se les facilitaría para lograr hacer esta integración lo más rápido posible, ¿no?
También pues la actualización de la documentación. Actualmente tenemos ya ejemplos ahí en ese apartado de SW 4.0, donde van a poder encontrar documentación, pero eso no se queda ahí. Conforme vayan saliendo más cambios y todo eso, también los vamos a estar actualizando ahí para que pues lo tengan también a la mano, junto con la documentación del SAT, también tengan a la mano nuestra documentación para que de ahí puedan tomar ejemplos y puedan ir probando, ¿no? Como les mencionaba, la forma más sencilla de probar rápidamente los escenarios y todo eso, pues usando Insomnia, Postman, etcétera. Y bueno, tenemos habilitadas los canales de soporte. Tenemos vía telefónica, vía chat y vía correo electrónico, ¿sí? Ahí vamos a estar al pendiente de todas sus dudas, de todos sus problemas de integración. Me parece que ahorita ya han estado llegando varias preguntas, ya las vamos a responder. Pero pues siempre estamos ahí al pendiente. Nos mandan algún escenario que tengan duda, algún problema en la integración o algún error que no hayan podido resolver. Con gusto nosotros los apoyamos para que puedan realizar ese proceso correctamente, ¿no? Entonces, de mi parte sería todo. Muchas gracias, Ayrton. Bueno, pues ya estamos por terminar. Por ahí hubo varias preguntas que se hicieron en el chat. Me gustaría saber, Martín, que nos estuviste apoyando justamente contestando estas preguntas, si consideras que hay alguna o más de alguna que se pueda abrir aquí al foro, o sea, que tú la menciones y que nos conteste por ahí, ya sea tú mismo o el mismo Ayrton. Sí, claro, el día de hoy sí hubo preguntas, no hubo tantas como en el webinar pasado, pero sí quiero aquí aclarar 3 preguntas que son muy importantes y que son muy comunes. La primera de ellas es: ¿el atributo exportación es obligatorio? Sí, el atributo exportación es obligatorio, y yo creo que, bueno, más bien la duda aquí surge porque, por ejemplo, en la factura de tipo nómina, muchos se preguntan, bueno, ¿yo por qué voy a declarar el atributo exportación si no estoy exportando ningún bien o mercancía? Sí se debe de declarar el atributo porque estas reglas de CFDI 4.0 son a nivel comprobante, por lo cual se deben respetar siempre que se realice una factura. Y en el caso si es una factura de nómina, se debe declarar el atributo y poner la clave 01, el cual significa que no aplica a exportación. Ok, y también se surgen muchas dudas con los RFC genéricos. En el caso donde se plasme un RFC genérico y se tenga que llenar el atributo régimen fiscal, el valor que las autoridades han definido para es un valor del nuevo catálogo, que es el 616, el cual nos indica que sin obligaciones fiscales, tal cual. Entonces, sí debe de llevar régimen fiscal porque también es un atributo obligatorio. El domicilio fiscal también en cuestión de cuando es un RFC genérico o extranjero. Las autoridades han definido que en este caso, en este escenario, el domicilio fiscal, como bien sabemos, es el código postal. Para RFC genérico y extranjero deberá ser el que se registre en lugar de expedición. Y sí, en general, pues son esas de las dudas más comunes. Las preguntas que se hicieron fueron más específicas y muchas también no fueron contestadas, y esto es debido a que, como bien lo mencionó mi compañero Ayrton, el SAT realiza actualizaciones paulatinamente de tanto como documentación y reglas y normas. Entonces hay que estar muy atentos a lo publicado y a lo que estaremos publicando también para resolver estas dudas, y sobre todo también en la sección preguntas frecuentes que anteriormente mencioné. Gracias, Martín. Aquí están llegando varias dudas también acerca de cancelación y bueno, no la he mencionado, pero también me gustaría mencionar retenciones. Ya estamos finalizando la integración de este servicio. Sí cambia, como todos sabemos, se tiene que agregar el motivo de cancelación, y nosotros ya estamos realizando las actualizaciones correspondientes para que podamos liberarlo lo más pronto posible. Hablo de cancelaciones y retenciones. Es importante también, me preguntan por ahí de los encabezados, de dónde encontrarlos.
En el estándar por ejemplo, CFDI o pagos, podemos encontrar esta información. Si hacemos scroll hasta abajo en la sección donde empiezan las validaciones, antes de todo eso viene una sección pequeñita donde vienen especificados los encabezados que se tienen que utilizar, dependiendo de lo que estemos integrando, ¿no? Si es pagos, tienen que ir tales URLs, ¿no? O tal prefijo. Entonces, recomiendo también revisar esa parte del estándar porque a veces se nos pasa, como está hasta abajo, pero sí ahí viene esa información. Bueno, les repito, seguimos en integración continua. Lo que ya publicamos lo estamos mejorando, seguimos desarrollándolo para que quede todo a la perfección. Y pues quedamos todavía pendientes, próximos a hacer release de cancelaciones y de retenciones para que ustedes también puedan comenzar ya con esas pruebas. Pero por lo pronto tenemos CFDI 4.0, pagos, y pues ahí pueden ya empezar con su integración con eso. Muy bien, muchas gracias, Ayrton Martín. Pues digo, sí llegaron bastantes preguntas, se nos está terminando el tiempo y como mencioné al principio, nos ayudó muchísimo que lo hicieran en la sección de preguntas y respuestas, lo cual a nosotros nos va a ayudar a llevarnos esas preguntas que a lo mejor ahorita no tenemos una respuesta porque a lo mejor dependemos de algún cambio o alguna cuestión del SAT. Los invito a que nos escriban a este correo que están viendo, que es soporte@sw.com.mx, en donde ustedes podrán mandarnos sus dudas y podemos darle seguimiento con mucho gusto. Y pues bueno, ya estamos por terminar. Me queda pues recordarles que justamente por el tema que mencionó nuestro compañero Ayrton sobre la necesidad de hacer validaciones adicionales para la LRFC y otras validaciones, pues contamos con esos servicios adicionales que algunos de ustedes conocen, otros no. Y por lo tanto, pues les invitamos a que nos contacten a su ejecutivo y si no tienen algún otro, nos llamen por teléfono para poderles ayudar con esto. Y de la misma manera, si es la primera vez que nos ven, que nos visitan o que entran en este webinar, pues decirles que tienen también contacto con nosotros para tanto este tipo de validaciones como para todo lo que estamos haciendo en el tema de CFDI 4.0. No me queda más que pues, recordarles que ya pueden empezar a entrar al ambiente de pruebas, que empiecen a entrar a ese sitio que tenemos de developers en donde pues lo que buscamos es compartirles información, agilizar un poquito más su trabajo y hacer que pues vayan preparados para esta obligación fiscal. Conforme vayan saliendo las actualizaciones, nosotros les iremos avisando, enviando estos comunicados que reciben y al mismo tiempo pues preparando este tipo de eventos, webinars, que los hacemos con mucho gusto para ustedes y que vamos dando seguimiento a todos los cambios y actualizaciones que vienen de parte de la autoridad fiscal. Pues no me queda más que agradecerles. Aquí también encontrarán nuestras redes sociales, nuestros teléfonos en caso de que alguno de ustedes esté interesado en algún otro tipo de validación o algún otro tipo de servicio para que nos puedan contactar y alguno de nuestros ejecutivos la pueda atender. Pues agradezco mucho a los panelistas, a Ayrton, Martín, si tienen algo más que agregar. Agradecer el espacio, Ernesto. Muchas gracias a todos por asistir y quedamos atentos ahí a sus dudas. Muchas gracias, Ayrton. Igual agradecerle su tiempo y esperamos que la información sea de utilidad y sobre todo pues los esperamos en sus pruebas sobre CFDI 4.0. Muy bien, pues muchísimas gracias. También agradezco a todo el equipo que estuvo detrás apoyándonos con las preguntas, a Sandra, a Marcia, el equipo de servicio, al equipo de desarrollo. Y sin más, pues les deseo un feliz viernes, un buen fin de semana y pues estén atentos a nuestro sitio de developers donde estaremos actualizando toda la información. Que tengan muy buen provecho y muy buen viernes. Hasta luego.